Ya sabemos que Puerto Rico está localizado en el centro del arco antillano, que tiene una extensión de 1500 millas. Nuestra isla es una especie de frontera entre las Antillas Mayores y las Menores. El clima tropical caribeño de este gran archipiélago resulta singularmente atractivo para la industria del turismo y provee las condiciones adecuadas para mantener la producción agrícola durante todo el año. Los cambios en la economía también ocasionan cambios en el paisaje y provocan que la población se redistribuya conforme a sus necesidades. Así el Puerto Rico que conocieron nuestros antepasados no es el mismo que tú conoces. La población de un lugar cambia continuamente por diversas razones. Los nacimientos o las muertes, que estas son provocadas por causas naturales, desastres climatológicos y epidemias, y por eventos humanos, como las guerras. Debido a las diferencias entre los lugares y entre el crecimiento o la disminución demográfica, la población cambia de distinto modo en cada país. Con la llegada de los conquistadores europeos, la población de Puerto Rico se transformó significativamente. Durante este periodo murieron miles de taínos a causa de las enfermedades traídas por europeos y de los abusos que sufrieron en las minerías. A su vez, los españoles trajeron por la fuerza decenas de miles de esclavos negros. El mestizaje o mezcla de razas fue bastante común entre los españoles y los taínos, y también entre los indígenas y los esclavos negros, que huían a las pocas comunidades taínas que quedaban en las montañas. Esto facilitó la absorción racial que surge cuando los rasgos de una raza, en vez de extinguirse, se integran a otra. De este mestizaje entre españoles, taínos y africanos surge el puertorriqueño. Pero hoy le estaremos hablando de cómo llegaron los africanos a Puerto Rico y cómo llegó la abolición de la esclavitud, que es lo que hoy día celebramos. Principios del siglo XVI se suscitó un acontecimiento abominable en nuestra historia antillana. Con la recién conquista española en América y la avaricia descontrolada por el oro, los europeos esclavizaron a los indios taínos. En pocos años, miles de estos sucumbieron víctimas de maltrato. Esto inició uno de los eventos más trágicos y vergonzosos de la raza humana, con el secuestro y transporte de más de aproximadamente 20 millones de africanos negros hacia Nuevo Mundo. Entre los años 1500 a 1865. El tráfico directo de esclavos de América empezó en 1532 y se convirtió en un negocio lucrativo para los ingleses, los franceses y los holandeses, quienes los raptaban con la ayuda de socios africanos. Desde ese momento de captura comenzaban una vida llena de violencia y de abusos para el esclavo. El viaje a América se realizaba en barcos negreros repletos. Duraba varias semanas y muchos esclavos morían debido a las pésimas condiciones a las que estaban sometidos. A veces los piratas o los corsarios atacaban los barcos en alta mar y se llevaban a los esclavos como parte del botín para la venta. Nuestra isla no resultaba muy atractiva para los colonos, porque no tenían grandes yacimientos de oro ni licencias generosas para esclavos que impulsaran una industria agrícola. No fue hasta 1523 que se fundó el primer ingenio de azúcar y se aumentó el número de licencias para tener esclavos. La industria fue creciendo y requirió más mano de obra. Según el censo de 1530, en la isla habían 327 blancos y 2.292 esclavos negros. Algunos esclavos, como los domésticos, servían como criados en las casas. Otros, como los jornaleros, eran alquilados para obras públicas como la construcción de carreteras
y edificios, aunque el amo era quien recibía el jornal o la paga por el día. Estos esclavos cultivaban la caña, la cortaban con machete, la recogían, la molían en trapiches y trabajaban con el melado para producir azúcar. La industria tuvo altas y bajas hasta que en 1535 ocurrió el descubrimiento de Perú. Sus grandes yacimientos de oro atrajeron la atención de los colonizadores, lo que redujo la población de nuestra isla. Para contrarrestar la inmigración, el gobierno español otorgó más ayuda para el cultivo de azúcar. Con la industria también creció la población esclava. Las próximas décadas no trajeron gran progreso. En un censo ordenado por el mariscal Alejandro O'Reilly en 1765, se decía que en la isla vivían unos 39.000 habitantes libres y 5.037 esclavos. En 1787, Haití era uno de los principales productores de azúcar. Sin embargo, ese país perdió sus plantaciones azucareras por la cruda lucha por su independencia. Esto dio oportunidad a nuestra isla de suplir la demanda de azúcar en el mercado internacional y generó más necesidad de manos de obra esclava. La aprobación de la Real Cédula de Gracia de 1815 también favoreció la economía de Puerto Rico, pues permitió el comercio libre con países amigos de España. La clase hacendada criolla estuvo en condiciones de comprar más esclavos y de mejorar los ingenios. En 1846 había en la isla casi 50.000 esclavos. Para vender más azúcar, los hacendados exigían más esfuerzo a los esclavos, por lo que muchos de estos se rebelaron. En esta época aumentaron los motines, las fugas, los alzamientos y los ataques de los esclavos, inspirados en los aires revolucionarios de Haití, donde la libertad llegó con la rebelión y la independencia de Francia. Los esclavos de Puerto Rico admiraban las hazañas que se contaban sobre los de Haití, por lo que muchos intentaron imitar sus levantamientos, aunque sin éxito. La solución del gobierno para todo esto fue crear leyes más estrictas, como el reglamento de esclavos en 1826 y el bando contra la raza negra en 1848. Estas leyes castigaban excesivamente cualquier delito cometido por un negro, fuera libre o esclavo, bozal o criollo. Un negro podía ir a la cárcel por insultar de palabra a un blanco y un amo podía matar a un esclavo que se sublevara. El delito que recibía el peor castigo era el de los cimarrones, quienes se escapaban y se escondían en los montes. Para los españoles, la fuga era uno de los peores actos de resistencia esclava. El 22 de marzo de 1873 se aprobó en las Cortes de España la ley que abolía la esclavitud en Puerto Rico. El decreto dejó en libertad a un total de 31.000 de esclavos de ambos sexos, lo cual representaba un 5% de la población general en Puerto Rico. Los hacendados esclavistas habrían de ser indemnizados por la pérdida de su propiedad. Sin embargo, la libertad de los negros esclavos fue condicionada, puesto que se obligó a los libertos a hacer contratos durante 3 años luego de abolida la esclavitud. El mismo decreto establecía además que no habría de tener derecho político hasta 5 años después. A pesar de ello, la noticia fue celebrada por la mayoría de la población. Ya han pasado 146 años que la creación de esclavitud fue abolida en Puerto Rico. Durante el siglo, la esclavitud fue practicada por diferentes pueblos de diferentes maneras. Una práctica hostil y humillante para cualquier ser humano. A pesar de todo el progreso que ha alcanzado la humanidad en materia de cultura, tecnología y ciencias, las prácticas
esclavistas siguen existiendo en el mundo de muchas maneras. La explotación del ser humano por el otro, el discrimen, la marginación de poblaciones y comunidades, la explotación laboral de niños, inmigrantes y otros grupos, y el tráfico explotación de mujeres muestra que aún queda mucho camino por recorrer. La conmemoración de la abolición de la esclavitud es una ocasión propicia para reflexionar y condenar las múltiples esclavitudes contemporáneas. Confiamos las promesas de Dios y le seguiremos adorando y declararemos juntos que no somos esclavos del temor, que no somos esclavos del diagnóstico, que no somos esclavos de la corriente de este mundo, que somos hijos del Dios Altísimo que llama las cosas que no son como si fueran, y nuestra fe será inquebrantable por cuanto Él ya venció por nosotros. Yo soy Edwin y yo no soy un esclavo más. Levanta tus manos. Soy Alediel y ya no soy más esclavo. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones. Soy Amy y ya no soy una esclava. Soy Ryan y yo no soy un esclavo más. Yo soy de Génesis y ya no soy una esclava. Soy Nachali y no soy una esclava más.
Soy Brenda Liz Rosa y ya no soy un esclavo más.